Hola, me llamo Daniel y esta presentación es sobre la historia de mi familia. Primero, hablaré sobre el lado de la familia de mi papá. Quiero hablar sobre los antecedentes de nuestro apellido Epli. Nuestro apellido es Epli, como dije antes. Este apellido se originó en Alemania, concretamente en una ciudad llamada Bavaria. Aunque no estamos seguros de cuándo comenzó este apellido, creemos que comenzó en el 12º siglo. Ahora quiero hablar sobre cómo llegó mi familia a Estados Unidos. La familia de mi papá llegó a los Estados Unidos en 1821. Viajaron desde Alemania a Estados Unidos en barco. Después de este largo viaje, aterrizaron en Nueva Orleans. Se establecieron en Louisville, Kentucky. Esa es mucha información. Dado que eso sucedió hace 200 años, es posible que se pregunte cómo sé esta información. Conocemos toda esta información porque mi tía la investigó para mi tío como regalo de cumpleaños. Es muy interesante ver cómo mi familia vino a vivir a Estados Unidos. Si mi familia nunca se hubiera mudado hace 200 años, podría vivir en Alemania. Honestamente, estaría tratando de aprender inglés en lugar de español. Ahora hablaré sobre el lado de la familia de mi madre. Mi mamá no sabe mucho sobre su familia. Lo único que sabe es que su lado de la familia es un 70% británico y parte irlandés. Esto es todo lo que sabemos sobre la familia de mi mamá. Quizás algún día investigaré a su familia. Creo que es interesante y importante saber de dónde vienes. Como sé poco sobre la herencia de mi familia, quiero hablar sobre las personas de mi familia con las que me conecto. Primero hablaré sobre las maestras de mi familia. Estoy estudiando para ser una maestra de matemáticas y muchas personas en mi familia son maestras. Las personas enumeradas son del lado de la familia de mi papá. Mi tía Raquel y mi tía Suzanne son maestras. Ambos enseñan a niños pequeños, pero yo quiero enseñar a estudiantes de secundaria como mi abuela. Mi abuela Mona era una maestra de matemáticas en la escuela secundaria. Ella falleció antes de que yo naciera, así que nunca pude conocerla. Aunque nunca pude conocerla, siento que me conecto con ella a través de nuestro amor por las matemáticas. Me parezco al lado de la familia de mi madre, pero mi personalidad y intereses reflejan el lado de la familia de mi padre. En total, hay muchas personas en mi familia que son maestras como yo. Como dije, mi personalidad proviene del lado de la familia de mi papá. Soy una persona muy sensible como mi papá. Me parezco mucho a mi mamá y a su lado de la familia.
Como dije, me parezco a mi mamá y mi tía. Pero mucha gente dice que me parezco a mi tía Melina. Aquí hay una foto de nuestros tres. Mi tía está a la izquierda, yo estoy en el medio y mi mamá está a la derecha. Los tres nos vemos muy similares con nuestro cabello rubio. Es extraño porque me veo exactamente como el lado de la familia de mi mamá, pero mis hermanos se ven exactamente como el lado de la familia de mi papá. Aquí hay una foto de mi familia. Como puedo ver, mi hermano y mi hermana tienen el cabello oscuro y se parecen a mi papá. En esta diapositiva puse una foto de mi abuela y mi hermano. Este es el papá de mi padre. Como puede ver, mi hermano se ve casi idéntico a mi abuelo. Hasta esta foto de mi abuelo era cuando tenía aproximadamente 20 años, lo que se acerca a la edad de mi hermano. Siempre que miro la foto de mi abuelo, todo lo que veo es mi hermano. Es extraño cuánto se parecen. El fin. En conjunto, esta presentación fue muy interesante para mí. Me mostró que todos somos inmigrantes. La única razón por la que estamos aquí es porque nuestras familias emigraron de algún país a los Estados Unidos. También me gusta esta presentación porque me permitió ver de dónde vengo. Antes de esta presentación no me importaba saber de dónde venía mi familia. Ahora quiero seguir investigando y quiero disculparme por no tener tanta información. Gracias por darnos esta tarea. Adiós.